Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Emanuel Reyes Morales y estoy, bueno, como candidato participando en este proceso de selección para ingreso a la maestría en estudios amerindios. Con referencia a la lectura sobre Ernesto Díaz Cuders acerca de la diversidad cultural y la educación intercultural, me pareció bastante interesante ya que en él plantea aspectos muy importantes que a nivel Latinoamérica, y en eso basa su análisis a nivel Latinoamérica, él revisa y reconoce que efectivamente hace falta mucho por hacer, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy fundamental que para mí lo considero de tal importancia, que aún no se ha logrado trascender más allá de que a nivel en materia de legislación se han hecho ciertos avances a partir del 92, 93, del 94 y sobre todo después de la manifestación del Ejército Zapatista Nacional en el reconocimiento a la diversidad cultural, a la diversidad lingüística y sobre todo en la cuestión de que se le dé más espacio ya en la cuestión política del país. A pesar de eso, como venía yo comentando, aún no se ha logrado trascender más allá para alcanzar y lograr esa educación intercultural bilingüe de calidad o como la que es considerada apropiada y pertinente para nuestros pueblos originarios. Actualmente yo como profesor de educación indígena en el estado de Oaxaca, efectivamente nosotros, bueno, en un caso, en un punto de vista muy particular, considero que prácticamente en materia educativa, en tanto a cuestión pedagógica, en cuanto a diseños curriculares, a planes y programas, materiales educativos, instrumentos y sobre todo procesos de formación que correspondan o que respondan básicamente a las necesidades, sobre todo para ofrecer esa educación intercultural de calidad a las comunidades a las que atendemos, lamentablemente aún no se ha logrado, ¿no? Entonces, el hecho de estar, por ejemplo, un caso muy particular, trabajando en un área lingüística en la que uno no corresponda, pues de entrada ya da muestra de que el trabajo que se está brindando pues no logra cumplir con las expectativas deseadas, ¿no? Y aquí entran otros factores, también factores muy sistemáticos y derivados a través de políticas públicas que, como bien lo dice Díaz Corde, desde dos puntos, ¿no? La política liberal, que nada más es de tolerancia, es de sostenimiento, es de mantenimiento, nada más de ver, de decir sí, aquí son las lenguas, existen, se hablan y son tantos, ¿no? Y existen en tales lugares y se les respeta. En ese sentido, más sin embargo, hace falta una política pública más incluyente, ¿no? Más pluralista, en donde no nada más se diga y se reconozca, sino se promocione y se le dé uso, en el caso de las lenguas originarias, en los espacios oficiales, en instituciones públicas, en lugares donde tenga mayor presencia y recupere ese prestigio y que contribuye al empoderamiento, como decía el autor, en la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios. Entonces, para mí el enfoque y lo que plantea el autor me suena muy interesante y sobre todo la propuesta que él hace, ¿no? En la cuestión de cómo incluirlo, quizás no de manera muy directa, pero sí cómo retomar los elementos de la diversidad cultural en la cuestión educativa en términos de planeación y por no decirlo didáctica, pero sí en términos de planeación educativa, desde los tres ámbitos de la diversidad lingüística, de la cuestión lingüística, de la cuestión cultura y de la cuestión de la cosmovisión. Entonces, prácticamente esos elementos, si se implicaran y se involucraran en los planes curriculares, en los materiales didácticos que se emplean, sin duda se estaría alcanzando o por lo menos logrando cumplir uno de los anhelos para los pueblos originarios de llevar una educación de calidad pertinente y que sobre todo responda a la cuestión de mantener la identidad cultural y lingüística, pero a la vez también de no estar fuera dentro de los avances que se están dando actualmente a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel económico, y que se aumente ese equilibrio en la vida social, ¿no? Que no la desigualdad disminuya, porque aparentemente, como bien lo dice el autor, pues prácticamente a veces ser indígena es equivalente a ser pobre, cuanto que habría que diferenciar, ¿no? En esos términos y cómo contribuir nuevamente a nuestros pueblos originarios que reconozcan su persona como tal, su identidad como tal, y que se sientan más identificados con este país multilingüista, multicultural, que lo cual tiene su propia historia y su identidad que básicamente lo forman nuestros pueblos originarios.